Arratsaldeon, ongi etorri. Jaun Andreak, Koldo Mitxelena kulturunearen izenean, bai eta nire izenean ere, poetika zikloaren denboraldiari amaiera emateko ekitaldi honetara. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes a todas y a todos. Esperemos que estén bien y nos complace mucho pues haber recuperado en este tramo final del ciclo Poética la presencia siempre grata y estimulante del público. Nos gusta mucho que estén ahí, sentir que nos acompañan, y también a las personas que nos estarán viendo a través de Internet. Un saludo muy cordial en esta última entrega de Poética del curso 2020-2021. Un curso raro, difícil, pero es lo que ha tocado. Y no estamos tan mal, afortunadamente, si podemos aprovechar este tiempo para cantar la canción del poema, que no es otra que celebrar la vida y retomar los cielos, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Es para nosotros una gran satisfacción recibir en esta tribuna al poeta Juan Manuel Uría, al profesor Pello Choteco y al saxofonista y alumno ya de cuarto curso de Musiquene, Iván Catalina Uceda. Gracias de verdad a los tres por atendernos y aceptar nuestra invitación. Las bibliografías, currículums y caracteres principales de nuestros invitados son especialmente buenos. Y es para mí de verdad un honor y un placer formar parte de este proyecto que congrega artistas de tanto prestigio, pero les ruego me excusen por no prolongarme en sus presentaciones, porque nuestro objetivo hoy es, en este cierre de temporada, es que el público presente, el público a través de Internet, pues pasen muy buen rato escuchando a Juan Manuel, leyendo sus poemas que nos guiñan un ojo porque se saben bellos y convulsos, o sus aforismos que nos sacan la lengua porque se saben asomándose a la verdad. A Iván, que es joven y talentoso hasta el delirio, interpretando casi versioneando, ¿no?, ese pensamiento, esa intuición lírica de forma precisa y musical. Y a Pello, erudito, que siempre nos da lo mejor de lo que somos, hablando de lo que es y de lo que no es la obra de Uría. Así que, sin más demora, le cedo la palabra al profesor Pello Choteco para que nos lleve a la pulsión creativa de Juan Manuel Uría, al corazón de su poética. Muchísimas gracias. Arratsaldeon guztioi, plazer bada gaur hemen zuekin egotea, eta eskerrak antolatzaileei. Buenas tardes a todos, es un placer estar hoy con vosotros aquí y mi agradecimiento a la organización por esta invitación y esta oportunidad que me han dado de estar aquí junto a Juan Manuel. Sin más voy a comenzar. Juan Manuel Uría. Un pliegue bajo el camino. Resulta excitante aventurarse en una poesía tan variada desde el punto de vista formal como la de Juan Manuel Uría. Juan Manuel Uría, poeta polifacético, o si se quiere, poeta completo. Lo mismo le da a abordar la prosa poética que el haiku, la poesía como medio de reflexión o como medio de crítica mediante la ironía. Se atreve con poesía de verso largo o con aforismo puro, e incluso, a veces, podemos encontrar poesía de corte surrealista. Sin embargo, siempre que leo a Uría, me da la impresión de encontrarme con un pliegue que me aboca a la esperanza.
Es cierto que su poesía es multipolar y nos puede llegar de diferentes maneras, como si nos interpelara a nosotros directamente, como autorreflexión propia que nos invita a una búsqueda íntima y personal, como destello o muestra de la belleza, y también como proyección de dardos y preguntas universales que se lanzan al viento. En cualquiera de sus vertientes es aliento fresco que nos muestra la realidad. Porque la poesía es realidad, y esa realidad necesita nutrirse. Y como nos dice el propio Uría, y en la verdad esa nutrición de la belleza duramente elaborada, de la palabra cementada, conquistada papel tras papel, puente a puente, está su esperanza. Y en la lectura de los poemas de Juan Manuel Uría encontramos muchas veces una visión sanadora, una actitud que transmite confianza, seguridad y esperanza, acompañada de una invitación en la poesía de Juan Manuel que está estrechamente ligada al arte. De hecho, conocemos también su vertiente de artista plástico y ese afán suyo en buscar y aventurarse por caminos nuevos que desgranen los enredos del significado de la realidad nuestra que nos rodea. Ya que en el fondo la vida no es más que eso, aventura y búsqueda. Porque el arte es en cierto modo la búsqueda de cierta verdad. Una verdad que, aunque subjetiva, es importante y necesaria. Y la poesía de Uría también se enmarca en esa pasión por buscar la verdad y la belleza, a pesar de que, salvo casos muy contados, somos un gran desperdicio existencial, tal como nos dice Juan Manuel. La verdad tiene su hogar natural en el lenguaje humano, y ese hogar necesita de un andamiaje sólido y concreto. De ahí la necesidad de construir sobre un lenguaje preciso y esencial. Asimismo, esa verdad nuestra se infiere del sentido común. Sin embargo, no podemos erigir un lenguaje al margen de los sentidos y eximiendo los sentimientos. En esa construcción verdadera, de mezcla y unión entre sentido común y sentimientos, es de donde surge esa poesía que nos puede ayudar a modelar esa verdad que nos sirva de brújula en la construcción de nuestra realidad. Intuyo que la poesía de Uría apuntala conceptos importantes y sentimientos muy necesarios en la construcción de la realidad de cada uno. En sus palabras, coser el cuerpo al alma, alcanzar la tierna figura del monstruo, la iluminación de un sueño de Shelley, restañar la herida, compadecerse de quien ha sufrido, quien muere un poco cada día. En la mayoría de sus poemas, el concepto y la idea son mayores propósitos, aderezados con ornamentos estéticos y expresivos. El resultado roza a veces lo aforístico, con una inteligencia, una amplitud de miras, una excentricidad muy peculiar y un fino humor que atenúan el carácter sentencioso. Como él dice, el exceso de sobriedad también deja resaca. Y cuando se expresa en modo de aforismo puro, en sus otros libros, también tiene la oportunidad de explayarse con verso corto y certero, y acierta en sus mensajes, sin caer en la sentencia pedante. Suya es: el verdadero poeta nunca sabe muy bien lo que dice. Las ideas que sustentan nuestra racionalidad y parte de nuestra emotividad necesitan tiempo, sigilo y sosiego para desarrollarse, lentitud y claridad. Esas podrían ser otras de las cualidades de la poesía de Uría, porque con su goteo constante jamás nos deja indiferentes. Como escribió el historiador romano Tácito, la verdad se robustece con la investigación y la dilación, la falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre. En palabras de Juan Manuel, lentitud, bálsamo que distiende, mirada con llave. Y también agua clara y el silencio, porque las palabras innecesarias solo enturbian.
Como he comentado anteriormente, la poesía de Juan Manuel es búsqueda, otear y escudriñar. Uría se dedica a profundizar en diferentes temas, intentando revelar, mediante la poesía, sus realidades más ocultas. Por ello, junto a la esperanza y a esa intencionalidad activa de búsqueda de belleza, se percibe en su obra una evolución, una búsqueda que apunta tanto a las formas como sobre todo a los contenidos. Así, aunque en sus libros sean o puedan ser variaciones sobre un mismo tema, cada poemario no es simple reiteración de motivos, sino verdadera variación musical que resalta y singulariza los distintos momentos de escritura. Surgen así diferentes poemarios llenos de sugerencias, de pensamientos, de destellos fulgurantes, donde la música más marcada del verso corresponde a una mayor celebración de los sentidos. Así nos dice: porque vienes ahumando, abriendo puertas, introduces en mi soledad lo arcano inexistente. Espero presentirte. Quien me vea, acaso me vea sonriendo. Quien me toque, seguro me notará ausente. No obstante, siempre la esperanza. Esperanza, siempre esperanza, en modo mayor o en modo menor, siempre constante, como nuestro shirimiri, que suavemente nos impregna hasta el tuétano, lentostinato manontropo, porque la suya es una esperanza tácita que resuena cautivamente en todos sus versos. Palabras que nos encienden, que nos llevan al silencio reflexivo y palabras que nos incitan a iniciar una singladura, nuestra singladura, nuestro propio viaje. A veces se nos hace difícil expresar con palabras nuevas lo que otros ya han dicho antes. Recuerdo las palabras de Joan Margarit en el epílogo de su libro Edad Roja, en el que nos dice: cuando un verso logra decirnos lo que parecía inefable, es que las palabras han ocupado un lugar que ya habían tenido en la edad de oro de los lenguajes, de donde empezaron a ser desplazadas en episodios como el de Babel, en el inicio de una larga destrucción que culminaría en los diccionarios, las academias y otras miserias. La poesía no trataría, pues, de la construcción de espacios de lengua que nunca hayan existido, sino que en el milagro probabilístico de un poema existiría la reproducción de un orden perdido. Es precisamente aquel orden perdido de las palabras lo que me ha parecido intuir en las diferentes lecturas sobre el Tao y sobre sus dimensiones estéticas. Tanto en la literatura como en la pintura o la música, los grandes creadores de Oriente supieron captar en cada gesto artístico los trazos precisos, los más adecuados, tal vez los verdaderos, consiguiendo huir de lo que consideraban innecesario, sacándose de encima estériles artificios, inútiles acrobacias formales. Algo parecido siento cuando leo a Juan Manuel Uría. Me llega ese sentimiento, esa sensación de palabra justa, ilustrada, de trazo musical evanescente en una mirada. De esta manera, nuestro poeta se decanta por la sobriedad sonora, por el refinamiento entendido como forma de máxima simplicidad. No hay nada que objetar, y es así como realiza su selección personal, y en sus versos convergen dos tipos de espiritualidad, si no totalmente descarnadas, sí libres de apasionamiento y por tanto muy próximas a la renuncia del ego, en tanto que núcleo expansivo y perturbador. La primera es una estética vacía y abierta, y por otro lado, la filosofía zen. Un ejemplo podría ser: el amor nace en la raíz tortuosa de los cipreses. O también: lloverá, sí, sobre el árbol quemado. Renacimiento. Aunque a veces se nos aparezca la insondable profundidad de las palabras y su consiguiente misterio, aunque a veces se nos aparezca la insondable profundidad de las palabras
y su consiguiente misterio. Y conscientes de ella, cuando sombras y certezas, ideas y realidades empiezan a confundirse, nos damos cuenta de la embriagadora y única presencia del laberinto del ser. Ante ese enigma y ante su presencia, nos doblegamos perturbados y extasiados a la vez, sintiendo cómo esa presencia de lo insondable nos podría llevar frente al abismo de la duda, que sin embargo exhala un hermético aliento de verdad y que nos permite el advenimiento de la propia utopía. En palabras de Juan Manuel, está todo escrito en mi frente, sin adjetivos de más, real como nunca lo creí. O también, caminas por el borde de un camino a oscuras, te guías por el olor, el cálido olor que te acoge. Caminas sin saber que el camino tiene un horizonte, sin saber que a cada paso el camino aparece y desaparece. Busquemos pliegues bajo el camino, variaciones que emanen vida, simetrías rotas que hagan brotar la belleza. Transitemos itinerarios sorprendentes, colmados de incertidumbres y llenos de versos libres que ordenen nuestra conciencia. Es ahí donde hallaremos la esencia de las palabras de Juan Manuel Uría. Sumerjámonos, pues, en su poesía, en su búsqueda de la belleza, en su mirada estética y llena de compromiso, en su fina ironía y en su abrazo de concordia. Como decía el recientemente fallecido Adam Zagajewski, la poesía es una de tantas cosas buenas que tiene la vida. La poesía es algo más que un género literario. Es una manera de dar orden al mundo, un orden sutil, un orden iluminador, un orden necesario. Y es así como encontramos las palabras en la poesía de Uría, correctamente situadas, iluminadoras y con un mensaje de esperanza prometedor. Eskerrik asko.
Hola, buenas tardes, noches. Qué gran placer es estar aquí en este ciclo que ya es todo un clásico de la poesía y de la cultura de San Sebastián, Vascas. Para mí es un honor. Quiero empezar, obviamente, dando las gracias a Jon Obeso, a José Luis Padrón, a Grace Sandoval, por todo su trabajo, a todo el equipo, en todo caso, que ha trabajado no solamente para el día de hoy, sino en todo este proyecto que ya lleva unos años, para alegría, repito, de los que amamos la poesía y la cultura en mayúsculas. Así que muchísimas gracias por esta invitación, que para mí es un honor mayúsculo. Muchísimas gracias a Iván, Catalina, por la música, qué mejor acompañamiento que el saxofón. Cuando me dijo que me iba a acompañar con este instrumento, le dije que yo estaba muy contento, me gusta mucho. Luego me preguntó qué podía tocar, le dije toca lo que tú quieras, porque seguro que está muy bien. Gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí, y gracias, como no, a Pello Choteco por su generosidad ahora demostrada, por esas palabras más que generosas, y él lo sabe, no son palabras huecas. Le tengo mucho aprecio como poeta, pero sobre todo creo que es más importante como persona. Así que muchísimas gracias a todos. Uno tiene una relación contradictoria con su obra, con su trabajo, con sus libros, pero inevitable, porque en definitiva ha tenido la osadía de publicarlo. Y cuando pensé qué podía traer o qué podía leer, pues dije, bueno, pues traigo algunos libros y hago un recorrido por estos libros, aunque algunos me quedan un poco lejanos, no solamente en el tiempo, sino también en lo personal, por eso digo lo de contradictoria, pero es inevitable. Y por honestidad también propia, pues yo creo que es necesario que si está, uno lo lea, porque cuando sucedió y cuando se escribió, y ahí está. Así que empezaré por una primera época, por un primer libro, mi primer libro, en realidad Puerta de Coral, publicado en el 2005, pero voy a leerlo en una versión remozada, corregida, soy un neurótico de la corrección, y yo iba a ser tan osado, iba a leer sin gafas, y voy a leerlo en una versión remozada, corregida, editada en Guatemala, donde pude corregir aquellas cosas que me parecían equivocadas. Voy a leer solo un poema de este libro, que dice así. Un niño junto a su padre, que afila el cuchillo para matar al cordero espantado, al calor que descubre la gota lúbrica, el olor pútrido de la tripa hueca, el pavor como una burbuja. Paso ahora a un libro titulado Transformaciones. Está inspirado en la Así habló Zaratustra de Nietzsche, concretamente cuando habla de las 3 transformaciones del espíritu, en la cual pasamos del camello, donde cargamos todo nuestro peso existencial, al león, que es el no rebelde, es el periodo de destrucción, y terminamos con el sí del niño, el sí creador, el superniño. Yo creo que cuando Nietzsche hablaba del superhombre, en realidad estaba pensando en un niño que crea. Leeré aquí un poema de la parte, está dividido en 3 partes, camello, león, niño. Leeré la parte del camello. Tiene un epígrafe de Mandelstam que dice: debo vivir aunque esté 2 veces muerto. El corazón detiene la realidad. El corazón se detiene y detiene la vida, sin resignarnos, no obstante, sonreír, abrir una ventana y vivir sin corazón. Leo ahora un poema de la parte del león, la parte del no, el que cierra esta sección. Este poema se lo quiero dedicar a mi compañera y a mi hija, Luna, mi compañera Ciara, que están aquí presentes. Es momento de callar.
Oigamos la hierba, el pezón dadivoso que ofrece su alimento. En silencio observo con profundo asombro la fortaleza de esta madre. Es ya el tiempo de callar. El lenguaje deja de ser necesario. Hoy es como su seno, desnudo, contundente. Oigamos el cabello que el viento azota en lo alto de una peña. Pienso en la leche nueva que calmará la sed. El futuro se enciende en esta calma, eso que está más allá de donde estoy, lo inimaginable. Callo aquí arriba donde el viento arrecia. Callo, cierro los ojos. Cuánto cansancio hay en mí. Percibo que alguien se acerca. No hay por qué temer. Sé quién es. Le esperaba y le tiendo la mano. Otra mano diminuta se introduce en la mía. Ella será el lenguaje ahora. Ella será quien diga. Todo ha sido hecho para llegar finalmente aquí. Esto lo justifica todo. Mi obra adquiere sentido. Y ahora, de la sección Niño, el último poema, que es el que cierra el libro y la sección. Tiene un epígrafe de Nietzsche que dice: ¿Es esto la vida? Le diré a la muerte, pues bien, otra vez. Más allá del horizonte mi cuerpo sigue ardiendo y pienso en todo el espacio que se abre al amor. ¿Quién no dirá amor a cada instante ahora? Gracias a la mano que me ha cerrado los párpados. Gracias por las lágrimas sinceras que han consagrado mi frente. Gracias al beso que me llevo y que es lo que quedará de mí tras el fuego. Quizá regrese luego a los labios de los que han partido y por un influjo de recuerdo y ceniza los anime a decir, conmovidos: Juan Manuel, has vivido. Y cierro esta parte con un libro titulado Las huellas del límite. Paso directamente, que usted tenía dudas, pero voy a leer este poema que es un poco largo, pero me apetece leerlo por una razón. Y es que forma parte de una colaboración que hice con Detritus, el gran pintor Detritus, y un diálogo que tuvimos entre su pintura y mi poesía. Él obviamente lo hizo mucho mejor que yo, y aquí está uno de los textos que acompañaban a uno de sus cuadros, que se titulaba Ejercicios para reconciliarse con la vida. Suena un corazón y una risa. Alguien ríe, alguien vive y ríe, debatiéndose entre el signo A o el signo B. A y B son vulvas románticas, húmedas y rectas. No, son curvas, no. Son un discurso, una razón muy fina, casi cortante. Los dientes de este poema. Son las palabras de este poema contenidas en un puño cerrado. Palabra corazón encerrada en este puño. No es lo mismo. No es igual salvarse en A que en B. En el llanto o en la risa. En la razón o en el impulso del perro. No es lo mismo. Salvarse en el fuego, salvarse en el lenguaje, salvarse en el símbolo del niño o la verdad de un juez. ¿Qué? La literatura o la realidad, dímelo tú, la poesía o la mierda, salvarse cómo, de qué y de quién. Lo sagrado o lo profano, Dios o mi polla, nacer lentamente hasta que estalla la flor del verso, la quimera, o morirse en un golpe absurdo. Y ya. Tú escucha. La tragicomedia sigue y el corazón arremetiendo contra las paredes de mi puño y alguien riendo frente al espejo donde llora y el signo A o B y la disyuntiva y tu brújula y tu cara de idiota y el laberinto y mi puré metafísico y el escándalo de las ratas debajo de las civilizaciones y las putas abriendo sus cuartos a los filósofos tristes.
Entre tanto, el corazón horada mi puño con un berbiquí azul. Al cerebro se lo come el gato, al gato se lo come el tigre, al tigre, la mosca, a la mosca, el gusano. Y a todos, corazón incluido, se lo traga la tierra. Aprieta tu corazón hasta que estalle. Refleja en unos ojos inocentes tu risa hasta que se vuelque alma abajo. Elimina posibilidades, o risa o llanto, radicalmente. Y el hombre de 3 frentes, 3 rostros y un hambre se tumba en lo alto de la historia, donde se masturba lentamente, vegetalmente, animalmente, sin saber cómo liberarse de su raíz, que se bifurca en 2 signos, A y B, sin saber resolver la ecuación y el misterio del universo. De la tierra surge el hueso y del hueso la negación de mi cadáver. El gesto original bajo la amenaza del turbión. La vida hecha de piedra, sangre y gemido. Semen gota a gota vertido en un signo aparte y tercero, ni A ni B, complicándolo todo aún más. Signo que ovula en el sentido más fértil del polvo.
Bien, esta lectura se la quiero dedicar a alguien que hoy seguramente estaría aquí entre el público, porque siempre estaba, estaría dibujando, cogiendo sus apuntes, seguramente después preguntaría preguntas incómodas, como solía hacer, pero siempre lúcidas, y bueno, es Vasily Versura, que seguro que le conocéis, o le conocíais. Quiero seguir con un libro, aunque he dejado mi trabajo aforístico, no lo he traído a la lectura de hoy, porque creo que no correspondía, aunque el aforismo linda con la poesía y también con el pensamiento, con la filosofía. Sí he querido traer este libro porque en él, además de que está más entreverado de poesía que los otros, en él hablo de poesía, es una poética, o trato de saber qué es eso, a lo que llamamos poesía y que por mucho que nos empeñemos, pues no
nunca tendremos una respuesta, no sabremos exactamente qué es. La poesía es un instante. Es Vasily Versura caminando, doblado por el peso de la vida. Es la tragedia, el corazón de un animal herido que cornea la realidad y la vuelca. Palabras igual que antorchas iluminando imágenes, ahí donde se da el rito poético, en un calvero de luz y sombra, manchados los rostros de ceniza, cantando las canciones hipnóticas de los búhos, en un círculo cerrado y consagrado a la belleza. El poema es pensamiento, el latido del pensamiento recorriendo el cuerpo oscuro del espíritu. El poema es pasión de una esperanza que se alimenta de sí misma. Al alba, con la luz, el poeta restaurará el paisaje del deseo. Lo importante ocurrirá aquí, en esta realidad que es tiempo de amar el olor que despide un mundo recién pintado. La poesía es la expresión entrecortada de los niños, esa verdad, una frase rota por una distracción, por un pezón gigante y rosa que estalla en leche. La voz que describe con palabra primitiva lo que el científico dice en sus tesis. El que cierra el libro dice: escribir para comprender qué es la poesía, luego callar para siempre. Ahora paso a Kamekwaru. Kamekwaru es un libro de haikus que le debe todo a México, le debe todo a un lago que hay allí, es el lago Kamécuaro, precioso, muy bonito, que os recomiendo visitar y que para mi compañero y para mí es muy especial. Este libro tiene la particularidad o la curiosidad de que está traducido, que es bilingüe, castellano-purépecha. El lago Kamécuaro está en Michoacán, el estado de Michoacán, y es un estado donde hay todavía hay una población indígena purépecha y todavía habla el purépecha y trata de darle la fuerza necesaria para sobrevivir como idioma. El propio título Kamécuaro está en purépecha y significa algo así como lugar de la amargura oculta. También algunos lo traducen como lugar de baño, pero pues no es tan poético, ¿verdad? Lugar de la amargura oculta me gusta más. 2 o 3 leo. Pulso del lago, la vida de Kamécuaro, su manantial. Quietud del lago, cruza un bote rojo y deja su estela. La poesía se vuelca en mi interior desde su fuente. Caligrafía escrita en el espacio por 2 libélulas. Felicidad, tumbados en la hierba tras la comida.
Bien, ahora voy a leer algunos fragmentos de un libro titulado Arría, piedra. En él, partiendo del levantamiento de piedra de la Rijasoqueta, trato de hacer una lectura poética de la piedra como símbolo universal. Es especial para mí porque el catalizador de que este libro se escriba es mi abuelo, mi aitona, Santos Iriarte Regartecho, que fue levantador de piedra, el primero que levantó la mítica piedra Albizuriaundi. Si alguien conoce un poco el levantamiento de piedra, sabe de lo que estoy hablando. Es decir, que de este libro hay una versión, hay una edición, hay un fotolibro con fotografías espléndidas de José Antonio Palacios, fotógrafo espléndido, como digo. El músculo, el hueso, la sangre impulsada por un corazón al borde del colapso. La fuerza, pero no todo es fuerza. La fuerza es solo una parte. Hay que saber cómo cogerla, primero por su base, por su perímetro después. Más que la fuerza es el abrazo. Saber abrazar la piedra como se abraza a un amigo o a una amante. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la raíz, el alma, el sustrato? ¿Qué es una mirada centrada en lo profundo? ¿Qué es la palabra piedra, árbol, montaña? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es pensar 100 años en un verbo que eleve la frente y vea el sol? El sol como otra piedra allí levantada por el hombre. ¿Qué es un poema sino esto y el hombre enfrentado a su límite, a su propio fin? En cada vida un hito, una piedra, un hombre, una frente, una fe, un tiempo. Una forma de estar en el mundo ahí frente a la piedra. Un monte, una cueva, un caserío. Una mano, una forma, un lenguaje. Una mirada, un horizonte. En cada vida, un camino. En cada camino, un hombre. En cada hombre, una historia. ¿Cómo quitarle el vestido a la piedra, su traje gris, su velo verde, su camisón azul? ¿Cómo desvestirse ante ella sin sentirse desnudo, con el tiempo arrugando la piel, doblando los huesos? ¿Cómo vestirse ambos después de un mismo musgo, de igual eternidad, de paz futura? Umetatik, harri koskor txikiak eta forma bitxiko harriak jasotzen eta haien misterioa, arintasuna eta sendotasuna argitzen ibili zen. Umetatik, harri jasotzaile. Delicadeza en realidad, no tosca brutalidad, no fuerza en seco, sino la delicadeza necesaria para no herir. Esa, la que se precisa para la matemática del levantamiento, un cálculo justo, intuitivo.
No solo es fuerza, no. La inteligencia de la fuerza, la ternura de la fuerza, la poesía de la fuerza. Y una pasión que nace de lo más hondo, de la raíz, de lo inmemorial. Frialdad de la piedra, con nombre propio a veces, anónimas las más, pero esencialmente hechas del mismo tiempo, del mismo aire, de la misma lluvia, del mismo cincel paciente que la perfila hasta dar con la forma, con el peso, con la escultura. Y esta escultura no es fría. Esta piedra late en quien la levanta, arde en sus manos, tiene, de algún modo inexplicable, el calor vital de un hijo, de una hermana, de un padre. El Arrijasochaye no es un forzudo. El Arrijasochaye, además de un hombre fuerte, tiene que ser un hombre técnico, con una inteligencia natural y con un sentido estético que da al levantamiento de piedra su particular belleza. En la cantera, el peón, puedo, claro que puedo, asegura frente a los que no le creen. Anda, venga, ¿qué vas a poder? Y de repente se lanza por la piedra recién extraída, sin desbastar, la coge y la levanta en 4 movimientos. Algo deslavazadamente, pero al fin la levanta. Siente cómo se le abren las manos, el hombro, la sangre que comienza a manar, manchando su camisa de un rojo brillante. Pero él, a pesar del dolor, sonríe, orgulloso, satisfecho de haber levantado la mole, de haberse elevado a sí mismo. Y el fragmento que cierra el libro dice: ¿cuál es la pregunta? La piedra ahí delante, quieta. ¿Cuál es la respuesta? El Arrijasochaye que la levanta.
Bien. Y para cerrar ya esta lectura, veo que se nos ha echado además el tiempo encima, seré breve. Voy a leer unos fragmentos de este libro que acaba de salir, acaba de publicarse, titulado Infancia es lugar. Un lugar porque si es lugar podremos volver a él. Si es tiempo, difícilmente, salvo con la nostalgia o la memoria. Si es un lugar, podremos volver. Es un libro especial para mí porque el niño, la figura del niño, incluso casi como arquetipo, es central en mi trabajo, en mi obra. Y aquí he tratado de plasmar algunas pinceladas de mi pensamiento sobre ello. Un espacio sin tiempo llamado infancia. En ese espacio hubo alguien. Hay alguien. Si hubiera alguien, díganle que me acuerdo, que sigo aquí. No puedo decir todo lo que sé, no puedo decir todo lo que no sé, pero está ahí, y lo sé, y lo siento, y casi lo toco. Lo sé y no lo sé, no puedo decirlo. No se dice el misterio, no se puede, no lo sé. Y lo dibujo. Dibujo lo que no sé, pero está ahí y lo siento, lo piensa mi mano. Infante de piedra, sin pulir, con todo el tiempo por delante, sin conocer aún la erosión, el golpe, la rotura. Tener un hijo no te convierte solo en padre, te rehace completamente. Une tus contrarios, las edades. Tener un hijo también te convierte, si todavía no estás podrido por dentro, en niño. Y con este acabo. Muchísimas gracias otra vez a todos. Gracias John, gracias José Luis, gracias Grace, gracias Koldo Michelena, gracias a todos, gracias Iván. Ha sido un placer escucharte. Gracias Pello. Vulnerable. Verdadero y vulnerable. Todo lo verdadero es vulnerable. Por eso no se muestra fácilmente.
Por eso la belleza no se nos entrega fácilmente, porque es vulnerable, porque no se fía de nosotros.
Muy bien, Pello Choteco, Iván Catalina, qué pasada, muchas gracias, felicidades. Y Juan Manuel, muchas gracias, ha estado tan a gusto que ha habido un momento que ha recuperado la vista y que incluso iba a leer sin gafas, pero a gusto que ha estado. Bueno, igual que nosotros, nuestro agradecimiento infinito. Culminamos así el ciclo de poéticas de la temporada 2020-2021, un curso singular por las circunstancias que todos conocemos, por lo que quisiera expresarles a todas y a todos ustedes muy especialmente nuestro profundo agradecimiento. Su cercanía y complicidad han sido y son un enorme aliciente para nuestro trabajo. Muchas gracias. Les ruego que esperen en sus butacas a recibir las indicaciones del personal de sala, y feliz noche de San Juan, que nazca lo nuevo, y hasta pronto. Muchas gracias.